Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Capítulo 17. Ofrendas. No soy dueño de Fate / Steinheit y esas cosas. Oh. Sintió como si su cuerpo estuviera en guerra consigo mismo. Era una sensación extraña, como si dos partes de su ser, que normalmente eran perfectamente compatibles entre sí, ahora estuvieran luchando por superar a la otra simplemente porque la otra existía. Muerte. Vida. Tomando. Donación. Oscuridad. Desdén. Aceptación. Frío. Cálido. Y, curiosamente, sobre todo, una sed que me distraía y que no desaparecía. Estas sensaciones, así como muchas otras que no tenía palabras para describir, invadieron su mente, cuerpo, alma y todo su ser como si fuera el campo de batalla. Observó desde su colina de espadas como la luna y el sol luchaban por la supremacía sobre el cielo. En la mayoría de las circunstancias, no era nada de qué sorprenderse, ya que había muy poco que ver o ver suceder, sin embargo, sucedió lentamente. El cambio estaba ahí, sin embargo, no podía decir qué había sucedido ni cuánto tiempo llevaba sucediendo. Tampoco podía decir cuánto tiempo seguiría sucediendo. Semanas. Meses. Años. Podrían pasar siglos antes de que esta guerra silenciosa llegara a su fin o incluso hiciera un cambio visible por lo que él sabía. Sin embargo, todavía era importante para él recordar y ver la conclusión. Despertó en su habitación con un dolor de cabeza atroz y un cuerpo que palpitaba con cada respiración. Le dolía la mente a cada segundo, sus músculos estaban rígidos y gemían de dolor por el uso excesivo, sentía sus brazos y piernas como si estuvieran cubiertos de plomo. Se miró a sí mismo y vio que su pecho y un par de sus extremidades estaban envueltos con vendas, sin embargo por lo que podía ver, nada estaba roto o dañado lo suficiente como para no moverse, incluso si le dolía hacerlo. Gruñó Shirou mientras lentamente se levantaba y sostenía su cabeza con una mano. Antes incluso de terminar la frase, sus recuerdos regresaron a él. Lumbrera. La masa. La ayuda de Sirius. Usando Kiritsugu. Matar al vampiro después de proyectar cada arma en su mármol de realidad. Bueno, eso al menos explicaría por qué aparentemente se desmayó después de matar a Louvre y por qué sus circuitos palpitaban como locos. Sintió como si acabara de proyectar a Balón por primera vez de nuevo. Levantándose, razonó que Rin y los demás debieron haberlo llevado de regreso a casa después de que se desmayó. Como todavía estaba vivo y tratado, supuso que también debían haber eliminado al otro vampiro. Solo esperaba que no resultaran heridos en el proceso. Shirou frunció el ceño mientras se ponía un par de pantalones limpios. A pesar de que el anciano se había comportado como si nada estuviera mal la última vez que lo vio, Sirius había recibido más daño que en la pelea. Si no se hacía algo pronto, podría tener muchos problemas. Rin era un buen médico si era necesario, pero si alguien verdaderamente capaz era necesario para ayudar al herrero, entonces existía la posibilidad de que necesitaran la ayuda del sacerdote nuevamente, algo que no esperaba si ese fuera el caso. Incluso si su padre no le hubiera advertido sobre el nivel de amenaza del ejecutor, nunca habría confiado en él. Shirou hizo una pausa mientras alcanzaba una camiseta y notó que todavía tenía el sudario carmesí alrededor de su boca y cuello. Honestamente, no sabía qué hacer con él en este momento. Había desarrollado una especie de apego a la tela, sin embargo, sabía que nunca podría usarla de esa manera en público sin llamar la atención no deseada, algo que todos los magos intentan evitar. Aún así, recordaba que Louvre le había hecho algo a su cuerpo que tenía que ver con la sangre de vampiro en su cuerpo, por lo que no sabía si el tiempo necesario para mantenerlo puesto se había extendido. Decidiendo mantenerlo a salvo, el adolescente canalizó una pequeña cantidad de prana en la tela alrededor de su cuello y alteró su forma alrededor de su cuerpo hasta que se convirtió en una camiseta de manga corta bastante ajustada. Causó que sus circuitos latieran un poco, sin embargo, todavía era muy manejable. Shirou sintió con satisfacción mientras inspeccionaba brevemente su trabajo antes de tomar una de sus camisas casuales para ponérsela. Completamente vestido y confiado en que estaba listo para el día, se dirigió a la cocina.
Si tenía suerte y no encontraba a nadie en el camino, Shirou planeaba empezar a prepararse algo de comida. No solo tenía más que un poco de hambre en ese momento, sino que después de lo que acababa de pasar necesitaba algo que le ayudara a calmar sus pensamientos. El reloj de su habitación marcaba las 6 de la tarde, por lo que decidió preparar una cena ligera y sencilla para ayudar a su cuerpo a recuperar energía sin mucho estrés. Ahora, el único problema real, hasta donde él sabía, era decidir qué hacer. Salió a su porche y dio paso a la sala de estar principal, pensando distraídamente en qué preparar él mismo y cómo preparar dichos platos. El sol estaba a punto de ponerse y el cielo estaba parcialmente cubierto, dando a las masas de vapor de agua un tono rosado y relajante bastante raro. Nunca se dio cuenta de que la dirección hacia la que caminaba era la ubicación de varias firmas mágicas muy fuertes. Tal vez un salteado rápido, murmuró Shirou para sí mismo mientras enumeraba platos bastante simples en voz alta. Por otra parte, hace tiempo que no intento preparar ningún plato occidental. Podría intentar hacer un poco de pasta y salsa marinara. Caminó distraídamente por su casa y abrió la puerta de la sala para revelar que estaba llena de ambas personas que conocía y que nunca antes había visto en su vida. Voy a necesitar más espaguetis, dijo distraídamente mientras su mente intentaba ponerse al día con la imagen frente a él. Sentados a un lado de la mesa de la sala estaban Rin y Basset. Al otro lado de la mesa estaban Uaber y una mujer con cabello castaño recogido en una cola de caballo, una bata blanca y pantalones marrones hechos de un material extremadamente fino, un lazo carmesí alrededor de su cuello y un guante en su mano derecha que inmediatamente identificó como mitril y poseía una historia muy desagradable y sangrienta detrás de él. Parecía haber nacido para hacer todo negocios y gritaba de nobleza. A un lado del sofá de su sala había un joven con cabello negro de longitud media que vestía una sencilla túnica blanca y dorada y pantalones negros. El niño parecía bastante inofensivo mientras mostraba una expresión agradable y divertida en su rostro. Rin y Basset estaban sentados nerviosos y rígidos. La mujer frente a ellos los puso nerviosos por alguna razón ya que sus ojos parpadeaban constantemente entre él y la invitada, y obviamente tenía que ver con el hecho de que su cuerpo vibraba con una potente energía mágica. Uaber parecía menos estresado que las dos mujeres frente a las que estaba sentado, sin embargo, se comportaba mucho más rígido de lo normal. El niño, Shirou, tragó saliva mientras el chico le sonreía con calma y sinceridad. Esto puede ser un poco grosero, pero ¿por qué hay dos extraños, uno de los cuales es un vampiro, en mi casa? El niño era mayor. Incluso si su cuerpo fuera el de un niño, Shirou podría decir que había una historia muy más grande en él que la de todos los demás en la habitación juntos. Era mayor que el Louvre. Era más fuerte que el Louvre. Pero a diferencia del Louvre, el chico que estaba mirando ahora tenía un cuerpo extraño. Sus 4 extremidades parecían tener vida propia. Es más, podía ver muchas cosas sobre el brazo derecho del niño. Era una especie de criatura mecánica masiva que estaba compuesta por muchas armas, incluidas espadas y cañones de diferentes diseños y tamaños. Y no tenía ninguna duda de que no tenía ninguna posibilidad en el infierno contra él, y mucho menos contra cualquiera de los otros miembros que parecían poseer tanto poder. La sonrisa del chico no cambió. Oh, entonces puedes identificar a los de mi especie a simple vista. Eso es realmente interesante, Shirou Emiya. Miró al farsante con curiosidad. Veo que mi brazo derecho en particular tiene tu interés. Es porque está parcialmente hecho de espadas que puedes saber qué es. Corona. La mujer de cabello castaño habló en un tono tranquilo y educado, lo que hizo que Rin y Basset se estremecieran. Te agradecería mucho que mantuvieras tus pequeños juegos mentales con el chico hasta que termine de conversar con él. El niño identificado como Crown se encogió de hombros y se inclinó ante la mujer de porte noble. Como usted desee, mi señora Bartomeu. La mente de Shirou literalmente se congeló. ¿Puedes repetir eso por favor? Podría jurar que acabas de decir Bartomeu. Shirou, sería mejor si tuvieras más cuidado con tus palabras ahora mismo. Uaber advirtió con calma pero con una mirada aguda y reveladora en sus ojos. Estás en presencia de la vicedirectora de la Torre del Reloj, Lady Lorelei Bartomeu, y miró al chico en el sofá.
Además del 20º ancestro apóstol muerto y miembro de la agencia de entierros de la iglesia, Merem Solomon, también conocido como Crown. Merem se rió mientras él y todos los presentes veían a Shirou parpadear confundido e incrédulo. Jaja. Creo que lo rompiste. Sabía que había tomado la decisión correcta de quedarme aquí en lugar de con Kotominei. Sigues siendo tu lengua vampírica. Lorelei lanzó una mirada amenazadora al ancestro. La única razón por la que permito tu presencia y existencia es porque eres un miembro notable de la iglesia. Es un honor que alguien como usted le conceda tal privilegio. El mayor se inclinó sinceramente, para nada amenazado por la amenaza apenas velada de la mujer. Ya que mi casa no es el centro de un enorme cráter en la tierra, supongo que ambos quieren hablar conmigo por alguna razón. Shirou vaciló mientras se sentaba lentamente en la cabecera de su mesa. Sí, dijo la noble con calma. Sin embargo, si lo que dices no me agrada, no te sorprendas si tu primera suposición finalmente se cumple de una forma u otra. Debidamente anotado. El pelirrojo sonrió débilmente mientras miraba a su alrededor y notaba algo. Esto puede ser un poco repentino, pero ¿alguien te ha traído algún refrigerio? Noté que no tienes nada frente a ti. Lorelei entrecerró la mirada hacia el chico con escepticismo. No, no lo he hecho, sin embargo, para ser sincero, no creo ni espero que nada dentro de este edificio cumpla con los estándares suficientes. El comportamiento del chico se relajó un poco y la miró con curiosidad. Creo que todavía tengo algo de Earl Grey en los armarios. Ofreció inocentemente. A ver, Bassetti y Rin se congelaron ante la estupidez del chico. Una vez más, en su esfuerzo por ayudar, sin darse cuenta había demostrado que la reina de la torre del reloj estaba equivocada y, como tal, la insultó. Es cierto que no estaba exactamente acostumbrado a tratar con nobles y, como tal, no sabía que había cometido tal error, pero la mayoría de los rangos superiores de la torre del reloj habrían estado felices de usar la declaración de Shirou como excusa para hacer quién sabe qué. La mujer miró a Shirou con una mirada ilegible antes de cerrar los ojos y adoptar una pose paciente. Junto a ella, Waver le hizo unos pequeños gestos al chico para instarlo a que fuera a preparar el té si valoraba su vida. Sin perder tiempo, Shirou caminó rápidamente hacia la cocina y comenzó a preparar las bebidas. Será solo un momento. ¿Alguien más quiere algo de beber también? A mí también me gustaría una taza, Waver asintió. Dios sabe que necesitaba uno para calmar sus nervios ahora mismo. Técnicamente preferiría algo con al menos 100 grados más y uno de sus cigarros para hacer ese trabajo, pero no quería arriesgarse en ese momento. Estoy bien. Basset sonrió nerviosamente, obviamente no estaba de humor para comer ni beber nada en este momento. A mí también me gustaría un poco de té, por favor. Merem preguntó cortésmente desde el sofá antes de parpadear y reír disculpándose. Ah, lo siento. Que sean 2. Lo ayudaré. Rin sonrió vacilante mientras se levantaba y rápidamente seguía Shirou a la cocina. En el momento en que estuvo fuera de la vista de la reina y de todos los demás en la sala de estar, dejó que la sonrisa desapareciera de su rostro y agarró a Shirou con brusquedad. ¿Qué diablos estabas pensando? Ella siseó, sacudiendo a su amiga semi-violentamente. Esa es la reina. La reina. ¿De qué estás hablando? Shirou susurró igual de frenético. Ella no tenía nada para beber y sé que a los nobles les gustan este tipo de cosas. Si ella no esperaba mucho de ti, entonces no le demuestres que está equivocada tan repentinamente. Rin respondió casi frenéticamente. Hay nobles que matan a plebeyos por cosas así. Shirou se quitó a Rin de la camisa y momentáneamente le frunció el ceño antes de sacudir la cabeza y regresar a sus alacenas, donde logró encontrar el recipiente de té que estaba buscando. Bien. Lo entiendo. Seré más cuidadoso al ofrecer ayuda. No. No ayudes. La Tosaka discutió mientras sacaba la tetera del área donde Shirou guardaba sus utensilios de cocina. Empeorarás las cosas si abres la boca y ofreces tus servicios. Simplemente cállate y responde cualquier pregunta que ella te haga. Si haces más que eso, probablemente te matarán o algo peor. Ella frunció el ceño mientras empezaba a sacar algunas tazas. Si necesitas una razón para mantener esa boca bajo control, entonces hazlo por el viejo.
¿Eh? Shirou parpadeó confundido mientras comenzaba a preparar el té y calentar el agua. ¿Qué le pasa a Sirius Jiji? Está herido, pero por lo que puedo decir no corre ningún peligro. Lady Bartomelloy le puso una designación de sellado. Rin frunció el ceño, causando que Shirou se congelara por completo. ¿Qué? El hombre apenas logró preguntar con incredulidad, el color de su rostro desapareció casi por completo. ¿Por qué? La Tosaka se cruzó de brazos y cerró los ojos. Pensar en cómo darle la sombría noticia logró distraerla de la presencia de los Bartomelloy y calmarla un poco. ¿Recuerdas ese código basado en runas que fusionó con su piel? Bueno, es lo suficientemente grande como para merecer ese tipo de atención. La fusión perfecta entre un aparato mágico inanimado y una base de comando mágica biológica tal que la base biológica es capaz de reproducir las propiedades del código. Como si fuera un rasgo genético, ciertamente justificaría ese tipo de atención. Si se hace correctamente, posiblemente podría conducir al desarrollo de rasgos de hechicería artificiales, habilidades únicas que se transmiten a través de la sangre. Miró a Shirou directamente a los ojos. Por lo que he oído de Basset-san, el anciano tiene suficiente prestigio en la torre del reloj como para evitar que experimenten constantemente con él, pero si agitas a la reina, ese futuro podría ser incierto. Independientemente de que haya estado al cuidado de la dama. Desde que terminó la pelea recibiendo tratamiento por sus heridas, no sé dónde está y exigir su ubicación es como suicidarse. Ella entrecerró la mirada. Una vez más. Por favor, no digas nada estúpido ni trates de ayudar. Solo empeorará las cosas en este momento. Además, perjudicaría mis posibilidades de conseguir que ella patrocinara mi entrada a la asociación, añadió mentalmente. Rin estaba del lado de Shirou en este asunto y quería ayudarlo, pero eso no significaba que no pudiera haber una oportunidad de oro para beneficiar su propio futuro cuando se presentara. ¿Entendido? Oye, ¿crees que puedo convencerla de que no sea Sirius Jiji? Shirou comenzó a preguntarle a Rin esperanzado antes de que la chica le lanzara una mirada mortal que no dejó argumentos. No importa. Él cedió, sabiendo que si la chica le miraba así entonces no tenía sentido tratar de convencerla de lo contrario. Lo intentaré, pero no voy a ser grosero con un huésped y darle un trato silencioso. Eso podría empeorar las cosas. Bien, pero si ella te mata no digas que no te lo advertí. Rin se llevó la mano a la cara con frustración y miró al chico antes de notar algo. ¿Dónde pusiste el sudario? Pensé que todavía lo tenías puesto cuando te metimos en tu habitación. La convertí en una camiseta interior porque no sabía si debía dejarla puesta o no cuando me despertara. Respondió mientras levantaba su camisa exterior para revelar su improvisada camiseta carmesí debajo. Louvre hizo algo con la sangre de su hija y mí cuando peleamos. No sé si alargó el tiempo que necesito usar esta cosa o no, pero para ser honesto, me gusta un poco la cosa ahora. Simplemente no podía usarla. Lo tengo alrededor de mi cabeza todo el tiempo o la gente empezaría a mirarme raro. El Tosaka asintió. Buena idea. Solo asegúrate de no contarle sobre eso. No sabemos cómo respondería ella junto con toda la otra basura en la que estás involucrado. Volvió a mirar la sala de estar con una expresión deprimida antes de volverse hacia Rin. ¿Qué pasa con ese tipo Salomón? ¿Por qué diablos está aquí? La conducta de Rin se relajó un poco más mientras se encogía de hombros. Realmente no lo sé. Dice que vino aquí porque estaba interesado en esa masa que el Louvre estaba usando contra ti y supuso que Lady Bartomelloy estaría aquí pronto, lo cual aparentemente era correcto. Afirma que es un coleccionista de objetos sagrados. Por alguna razón, está tan interesado en esas cosas que incluso está trabajando con la iglesia solo para poder obtener más como pago. Vio la pelea en el parque con Kirei, quien supongo que le habló de todos, pero afortunadamente el sacerdote no. No lo sigas hasta aquí. Ella sacudió su cabeza. Hay un montón de razones por las que podría estar aquí ahora mismo. Podría estar aquí simplemente por la masa. Podría estar aquí para vengarse de ti por matar a un compañero ancestro, pero lo dudo, ya que todos saben que los ancestros en realidad van luchar unos contra otros por diversión. Parece bastante agradable, comentó Shirou al notar que el agua comenzaba a burbujear.
Pero no hay manera de que tengamos una oportunidad contra él si decide pelear con nosotros. Está en una liga completamente diferente a la del Louvre. También se notaba desde el principio, Rin dejó que su cabeza cayera deprimida. Para ser honesto, todo lo que eso significa en este momento es que también debes tener cuidado con lo que le dices. Estamos albergando los equivalentes del dragón y el tigre en tu sala de estar ahora mismo. Me lo imaginé. Waverny y Sirius Gigi me contaron cómo los Bartomeu y desprecian a los vampiros y cómo la reina incluso los avergüenza. Tener a uno de los ancestros en mi casa es simplemente pedir que sea destruido. Shirou cedió antes de volverse hacia su amigo. No lo he preguntado todavía, pero ¿qué pasó después de que se estremeció cuando el hecho de que había matado a alguien finalmente se registró en su mente? Bueno, ya sabes. Vencer al Louvre. Rin suspiró y miró hacia el techo. Bueno, para empezar, ha pasado casi un día completo desde la pelea. Lo primero que pasó después de eso fue que te desmayaste por agotamiento justo al lado del cadáver. No fue tan sorprendente ya que nunca te había visto proyectar eso. Muchas armas a la vez antes. Ella se rascó la cabeza. Después de eso, Bassetti y yo tuvimos que tomarnos unos segundos para convencernos de que simplemente lograste matar al vampiro antes de que nos pusiéramos en marcha y corriéramos para asegurarnos de que estabas bien y que el bastardo ya estaba muerto. Tomó un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado para llegar a ustedes porque había tantos códigos destrozados alrededor de ustedes dos que tuvimos que tener cuidado o de lo contrario podríamos haber activado algo. Oh, sí, al final tenía muchos códigos consigo. Reflexionó Shirou. ¿Qué les pasó a ellos? Lady Bartomeu ya había estado observando todo el evento y tenía con ella un buen número de su grupo privado de ejecutores. Respondió Rin. Cuando estaba ocupado curándote, ella y Lord Melloy, el segundo, llegaron para inspeccionar todo de cerca. Se encontraron con el anciano mientras llegaban a nosotros y algunos de sus hombres lo trataron y tomaron la masa bajo custodia. Durante eso en ese momento el viejo se quedó dormido y ha estado fuera desde entonces. El resto de su grupo está trabajando en el parque para reparar el daño causado, recuperar todos los códigos que el Louvre convocó, o están estacionados alrededor de la casa ahora mismo. Ella ha estado aquí desde esta mañana. Esta mañana, Shirou parpadeó cuando la olla comenzó a hervir en la cantidad adecuada para servir el té y rápidamente se ocupó de ello. ¿Ha estado en mi casa todo el día? ¿Por qué? Rin puso los ojos en blanco. ¿Por qué si no? Ella quiere hablar contigo. No todos los días ves a un niño vencer a un apóstol ancestro en su propio juego, ¿sabes? Además, no ayuda que en algún momento Lord Melloy deje escapar que tú eres el hijo del Magus Killer. Demonios, incluso fue un paso más allá y se refirió a ti como el segundo Magus Killer. Por supuesto, garantizarías algún interés para ella, o para cualquier otro noble. Ella le frunció el ceño al chico. Como dije Emilia-kun, ten mucho cuidado con lo que dices a su alrededor, porque si ella cree que podrías ser una amenaza potencial, no te equivoques, provocaría la ira de la torre del reloj sobre ti. Shirou sonrió nerviosamente mientras comenzaba a servir el té antes de sacar crema y azúcar para aquellos que quisieran un poco. Lo tendré en cuenta, pero ¿qué pasa con Solomon-san? ¿Cuándo llegó aquí? La ceja de Rin se arqueó. De hecho, llegó aquí antes que nosotros. Nos dio un gran susto con esa sonrisa casual cuando lo vimos así en el sofá. Nos presentó quién era de inmediato y dijo que era miembro de la iglesia. Desde entonces mi familia tiene algunas conexiones con ellos. Pude confirmar que no estaba mintiendo con algunas preguntas específicas, pero eso realmente no hizo que Basset-san o yo nos sintiéramos más cómodos con su presencia. Aún así, no había nada que nosotros. Podría ser para que se fuera, no es que estuviera siendo un invitado irrazonable, sino todo lo contrario. Simplemente pidió una habitación que estuviera aislada de la luz del sol durante el día. Estaba realmente decidido a quedarse aquí por alguna razón. Se frotó las sienes con cansancio. Casi tuve un ataque al corazón cuando Lady Bartomeu vino aquí esta mañana y notó su presencia.
Si él no hubiera salido y hubiera hablado brevemente con ella cuando ella detectó su presencia por primera vez, supongo que su casa realmente habría sido destruida por la hora en que te despertaste. Bueno, al menos eso significa que las cosas realmente no han sido tan malas como podrían haber sido. El dueño de la casa sonrió débilmente mientras preparaba una bandeja con el té y artículos relacionados. ¿Me puede usted ayudar con esto? Rin asintió. Seguro. Espero que no hayas perdido el tiempo intentando tener alguna idea insignificante para envenenarme. Declaró la reina con calma mientras Shirou comenzaba a servir las bebidas. Tengo varios elixires universales a mano en todo momento para tal evento, y muchos de mis guardias son muy hábiles para contrarrestar tales brebajes. Shirou se rió nerviosamente mientras le servía el té. Tengo miedo de decepcionarte, pero nunca haría tal cosa incluso si funcionara. Soy bastante orgulloso cuando se trata de cocinar y del estado de mi cocina. Para mí, contaminar cualquier cosa que hago allí sería hacer lo mismo que apuñalarme a mí mismo. Veo. La mujer miró fríamente al niño. No te sorprendas si no te creo. Después de todo, eres alguien que ha sido criado por un individuo bastante notorio. El rostro del chef decayó mientras continuaba sirviéndole la bebida a Waver, sus ojos se nublaron al recordar a su padre. Puede que papá haya sido un asesino notorio, pero era un chef terrible. Las pocas veces que intentó hacer algo, casi quemó la casa. Si no hubiera aprendido a cocinar temprano, habría pasado gran parte de mi vida salir a comer o tener comida enlatada barata para cada comida del día. Una razón suficiente para adquirir esta habilidad. Lorelei declaró mientras rápidamente cantaba algunos hechizos en voz baja para asegurarse de que ni el té ni la taza que sostenía estuvieran mezclados con ninguna forma de veneno, maldición, parásito, espíritu, hechizo o cualquier cosa destinada a dañarla al contacto con la piel o la digestión. Aunque estoy algo sorprendido de que su padre nunca haya contratado sirvientes. Por lo que supuse que acumuló durante su carrera, fácilmente podría haber contratado uno o dos post-mortem. Las palabras de la mujer despertaron la curiosidad del resto de los invitados allí presentes. Si Kiritsugu era tan rico como la mujer sugirió, entonces no había necesidad de que Shirou hiciera algunas de las cosas que se tolera, como trabajar después de la escuela o tener cuidado al adquirir varios textos y materiales específicos a lo largo de los años. A papá le gustan las cosas simples. Shirou se encogió de hombros mientras terminaba de servir el té. Yo mismo tengo un trabajo secundario a pesar de que él me dejó una buena cantidad de dinero porque no quiero depender de él para seguir adelante con la vida cotidiana. Independiente y autosuficiente para ni siquiera depender de los fondos de tu familia, incluso cuando tienes acceso total a ellos. Meren parpadeó sorprendida antes de sonreír como si hubiera escuchado algo muy atractivo. Te estás volviendo aún más interesante de lo que originalmente sospechaba, Emilia-san. Creo que la mayoría de los magos hoy en día dependen demasiado de sus conexiones y su historia para mi gusto. Es muy reconfortante ver a alguien como tú en estos tiempos. Miró las 2 tazas de té que le sirvieron. Y muy complaciente también. No parpadeó mientras su brazo izquierdo brillaba momentáneamente causando que el resto estuviera momentáneamente en guardia antes de que el brillo disminuyera y se separara de su cuerpo para darle forma. Una rata. Rin buscó a tientas sus palabras como una rata blanca pura con una gran gema roja del tamaño de su cuerpo regordete alrededor de su cuello y una corona bastante linda en su cabeza. A juzgar por cómo Basset lo miraba, era seguro asumir que ella estaba experimentando una reacción similar, solo que tenía el control para no decir nada. Preferiría que me llamaran por mi apodo, el rey de las ratas, si no le importa, jovencita. La rata respondió en un tono anciano pero educado y sincero antes de mirar a Shirou. Y al dueño de la casa, le agradezco su generosa hospitalidad. Gracias, creo. Shirou parpadeó, claramente no esperando que una de las extremidades de Meren, cada una de las cuales poseía una cantidad inhumana de poder, se convirtiera en una criatura tan pequeña. ¿Estás seguro de que puedes terminar esa taza? Es un poco más grande que tú. La rata parpadeó antes de sacudir la cabeza avergonzada. Ah. Por supuesto. ¿Dónde están mis modales?
Esta no es una forma de conversar con otros y compartir comida. Mis disculpas. Momentos después, el pequeño roedor se había transformado mediante alguna magia para tomar la forma de un hombre algo mayor con un atuendo de sacerdote negro y una sonrisa de abuelo en su rostro. Espero que esta forma mía sea más atractiva para los invitados aquí, dijo antes de tomar la taza frente a él y tomar un sorbo. Maravillosamente hecho. Mis felicitaciones. Sabía que los ancestros eran capaces de realizar hazañas milagrosas, pero nunca imaginé algo como esto, Weaver parpadeó asombrado. Una fusión imperfecta entre espíritus nivelados divinos que pueden sufrir una metamorfosis drásticamente rápida. Pero entonces, ¿cómo compensaría eso el control natural cuando están unidos? Espiritual, tal vez una potente magia de base biológica o alguna forma de mutación nerviosa artificial, pero ¿cómo lo haría? Establecer naturalmente dominio sobre él con una personalidad tan fuerte. Si pudiéramos, por favor, volver al tema que nos ocupa. Lorelei tomó el control de la mesa una vez más con un tono tranquilo pero abrumadoramente poderoso antes de mirar a la nerviosa Emilia. Obviamente has tenido una gran cantidad de entrenamiento de combate, muchacho. ¿Para qué se suponía que era? ¿Vas a emprender una carrera similar a la de tu padre o tienes algo más en mente? Shirou miró fijamente a la reina por un momento antes de suspirar. Aparte de una tarea particular que papá quería que yo realizara en el futuro, el propósito de mi entrenamiento era asegurar que pudiera protegerme a mí mismo y a cualquier familia que pudiera formar más adelante de aquellos a quienes papá había enojado durante sus hazañas. Obviamente no tiene intención de decirme cuál es esta tarea, dijo la mujer mientras bebía su té. Es un asunto privado y delicado, por lo que preferiría que solo yo lo supiera hasta que llegue el momento apropiado. Shirou respondió mientras finalmente se servía una taza. Sin embargo, les aseguro que mi tarea no amenazará a la asociación ni expondrá la existencia de taumaturgia. Me resulta difícil creer que tu tarea requiera que seas lo suficientemente fuerte como para manejar a un apóstol ancestro, aunque sea débil. Lorelei continuó mientras dejaba momentáneamente la taza. Ni siquiera estaba seguro de ser capaz de realizar tales hazañas por mí mismo. Shirou sonrió nerviosamente. Mi magia es bastante diferente y no he progresado mucho hasta hace poco. Yo estaba viendo. Merema sintió. Al principio estaba algo desinteresado por tu magia de proyección. De acuerdo, era de un nivel mucho más alto de lo que esperaba que se tomara ese campo. Sin embargo, cuando comenzaste a producir herramientas que poseían sus propias habilidades, comencé a prestar más atención. Me sorprendí cuando hiciste todas esas armas al final, especialmente porque muchas de ellas eran copias exactas de las que Louvre acababa de usar contigo mismo. Sus ojos brillaron con curiosidad. Incluso vi la masa de Odo entre las herramientas que habías producido. El farsante se rió nerviosamente. Ese sí, bueno, mi elemento es espada y tengo un apego muy fuerte a las armas cuerpo a cuerpo. Además, mi método para hacer magia de proyección es diferente a las formas normales, así que entre ambos puedo hacer cosas así. Para ser honesto, es prácticamente lo único especial que puedo hacer. Un elemento de espada interrogación de cierre. Lorelei levantó una ceja, mostrando que por una vez la tomaron con la guardia baja. Eso es bastante peculiar. Recibí reacciones similares de papá cuando se enteró por primera vez, admitió Shirou, diciendo un poco la verdad. Kiritsugu dijo que tuvo esa reacción cuando se enteró por primera vez, pero le contó a Shirou sobre su elemento años después de enterarse. Aún así, no me ayudó mucho en lo que respecta a mis estudios en las líneas estándar de la magia. Aparte de los hechizos de transmutación de materiales, campos delimitados y tal vez runas, en el mejor de los casos estoy en el promedio en la mayoría de los campos de estudio. Eso ya lo sé, declaró la reina mientras bebía un poco más de té. Tu maestro, Lord Melloy, ha sido muy cooperativo a la hora de describir tus fortalezas y debilidades. Tenía bastante confianza al decir que eras el mayor experto en magia de proyección, haciendo avances en el campo que estaban muy por delante de cualquier cosa que nadie hubiera podido hacer en la torre del reloj en los últimos siglos. Teniendo en cuenta lo que presencié anoche, estoy dispuesto a concederle el beneficio de la duda. Shirou dejó escapar un suspiro de alivio.
Siempre y cuando me proporciones un ejemplo adecuado de tu trabajo. La mujer continuó mientras sacaba la masa de Odo de una pequeña bolsa que estaba a su lado, lo que hizo que muchos parpadearan sorprendidos. Esta es de hecho el arma que Louvre empuñó en su lucha. Deseo ver que también se comparan sus imitaciones con un artefacto de fabricación significativa. Ser testigo de su trabajo desde la distancia no fue suficiente para llegar a una conclusión adecuada de sus capacidades. Si tu desempeño supera las expectativas, incluso podría considerar patrocinar tu entrada a la torre del reloj. Urk. El estómago de Rin casi se le salió de la garganta ante la declaración. Ser patrocinado era una cosa. Ser patrocinado por la reina misma fue un nivel completamente diferente. ¿Cómo? La Tosaka rugió para sí misma con confusión e incredulidad. ¿Cómo diablos Shiro está llamando su atención? ¿Es porque mató a ese vampiro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Patrocinarme a mí? Shiro chilló con igual incredulidad y miedo. Al mirar a Rin, que lo miraba asesinamente, sintió como si el tigre y el dragón se hubieran unido al enfurecido Wei, y él era el gallo al que todos querían derrotar. Se habría considerado la rata, pero obviamente esa posición ya estaba tomada. ¿No sería Tosaka una mejor persona para elegir? Ella es un genio y además de eso es promedio. Solo soy un niño que papá adoptó con una pequeña cresta mágica descuartizada y un circuito por encima del promedio. Los ojos de la reina se entrecerraron. No cuestiones mi generosidad, muchacho. Eres una herramienta útil y, tal como están las cosas ahora, solo será cuestión de tiempo antes de que aterrices en manos de alguien importante, o serás destruido para evitar que tal evento suceda. Ahora haz una copia de este noble fantasma y déjame dar mi veredicto. Shiro tragó saliva mientras las palabras de la mujer pesaban mucho en su pecho y hombros. Ella no lo quería por quien era. Ella lo quería por lo que podía hacer ahora y en el futuro. Dada la mirada que le estaban dando la mujer, Waver, Bassetti y Rin, sería mejor si no dijera nada más para no ser asesinado. Merem y su familiar, sin embargo, parecían disfrutar mucho del espectáculo mientras seguían bebiendo y observando con ojos divertidos. Como tal, decidió simplemente seguir las instrucciones de la mujer y mirar la masa frente a él nuevamente. Para ser honesto, no necesitaba hacerlo para rastrearlo, sin embargo, la persona que amenazaba su vida no necesitaba hacerlo. Rastreo, encendido. El farsante murmuró mientras dejaba que el prana fluyera suavemente a través de sus circuitos, ya que todavía estaban bastante doloridos por su pelea contra el Louvre. Metiendo la mano en su cánica de realidad y sacando la masa hacia el mundo exterior, nunca notó que Merem y su familiar parpadeaban varias veces sorprendidos. Bueno, aquí está. Shiro sonrió débilmente mientras le entregaba su réplica del noble fantasma a Lorelei. En todo caso, al menos se ve exactamente como el original. Comentó secamente la mujer mientras tomaba la copia con la otra mano y la inspeccionaba críticamente. Sus expresiones faciales no cambiaron en lo más mínimo ya que con bastante frecuencia cambiaba su mirada de un objeto a otro y murmuraba varios hechizos en voz baja. Maestro, tengo curiosidad. El sacerdote convertido en rata le preguntó al chico que estaba a su lado. Si hubieras visto el original y la copia en diferentes momentos, ¿habrías podido distinguirlos? Debo admitir que incluso a mí me cuesta un poco distinguirlos. Los ojos de Merem brillaron con entusiasmo. Sí, lo habría hecho, pero me habría costado un poco de esfuerzo hacerlo. La copia carece de varios rasgos que la convierten en una réplica perfecta del original, sin embargo, incluso si es una construcción temporal, está maravillosamente bien hecha. Incluso en la magia y la sensación que ejerce es exactamente la misma. Se volvió hacia Shiro. Le das a tus habilidades mucho menos crédito del que mereces, Emilia-san. Lo que eres capaz de hacer es sin duda una hazaña notable. Después de lo que parecieron horas para la mayoría de las personas en la sala, Lorelei finalmente colocó la copia sobre la mesa y miró fijamente a Shiro. Tendrás hasta el final de las vacaciones educativas de verano de este país para ir a la torre del reloj y recibir mis instrucciones. A menos que realmente tengas una excusa válida, te sugiero que no me hagas esperar. Shiro tragó saliva y miró a Waver suplicante. Te lo explicaré más tarde. El joven afirmó con un leve atisbo de alivio mientras bebía un poco más de té.
Por ahora sería mejor si hicieras lo que ella dice. Esto tiene que ser un sueño, simplemente tiene que serlo. Rin susurró para sí misma aturdida. ¿Cómo es que Emilia me pasa por alto? Por la reina de todas las personas. ¿Cómo? Tranquilo. Basset siseó mientras intentaba sacar a la chica de su depresión. Ella podría oírte. Ahora, antes de permitir que Solomon le hable, le haré unas cuantas preguntas finales. Lorelei declaró con firmeza, aunque casi escupió el nombre del vampiro. Es posible que otra persona pueda replicar los misterios que tú realizaste y que impidieron que el Louvre se regenerara y que de alguna manera dañaron sus circuitos. Shioru sacudió la cabeza en señal de negación. Mis disculpas, pero no. El primer misterio es algo que creé en el acto y que requiere un código místico específico que alguna vez fue mío y los restos del escudo de la familia Emilia que llevo. El segundo requiere un segundo código místico que una vez poseí. Sin embargo, ambos códigos y un código hermano que los convirtió en un conjunto fueron destruidos poco después de que los obtuve para que no cayeran en manos irresponsables. Sentí que eran demasiado peligrosos para pensar de otra manera. Veo. La noble declaró sin expresar comprensión ni decepción por la revelación del chico antes de cerrar los ojos. Supongo que eso te hace aún más valioso para la casa. Volvió a tomar su té y se llevó la taza a los labios. Tienes mi permiso para hablar con él ahora, Salomón. Mis gracias, Lady Bartholomew. Merema sintió apreciativamente antes de volverse hacia Shirou. Tengo que pedir que hablemos en privado, Emilia-san. Lo que deseo hablar no es algo que quiera que otros sepan. Perdóneme si expreso malestar con esa petición, Lord Solomon. Waver frunció el ceño. No se sabe que los de tu especie sean dignos de confianza, especialmente últimamente. Tiene mi palabra como miembro de la agencia de entierros de la iglesia. El juvenil inmortal le aseguró a Waver. Además, si le hiciera algo a Emilia-san ahora no podría intercambiar la masa con Lady Bartholomew y después, ¿verdad? Mi señora, Basset miró nerviosamente la masa. Recomiendo encarecidamente no permitir que esa masa llegue a las manos de nadie. Para empezar, ya tuvimos suficientes problemas para sacarla del Louvre. Si te preocupa que use la masa, siempre puedo firmar un case para evitar que la use con nadie si logramos llegar a un acuerdo. Merem sonrió sin amenazar. Realmente disfruto coleccionar artefactos antiguos raros y tengo como regla personal no usarlos para pelear. Para ser honesto, es solo un pasatiempo mío. El vampiro armado se levantó y caminó hacia el porche. Ahora si pudiéramos ir a algún lugar más privado. Shirou miró a su invitado con escepticismo antes de ceder y levantarse. Bien. Iremos a una de las habitaciones de invitados para tener esta charla. Shirou. No debería tener que recordarte que tengas mucho cuidado. Waver entrecerró los ojos hacia el chico. A veces tiendes a ser demasiado confiado. No hagas nada imprudente. Lo intentaré, aunque realmente no creo que esté de humor para confiar mucho con ninguna gente nueva en este momento después de lo que pasó recientemente. El adolescente respondió con cansancio mientras conducía a Merema a otra parte de la casa. Es muy inteligente que hagas eso, Emilia-san. Merema sintió. Yo tampoco confiaría en mí mismo si hiciera lo que tú hiciste. No me estás haciendo esto más fácil, ¿sabes? Shirou miró al vampiro con recelo. Solo trato de ayudar. El vampiro volvió a sonreír alegremente mientras salían de la habitación. Rin y Basset miraron a su alrededor con algo de nerviosismo mientras Shirou salía de la habitación con el ancestro entre el familiar y Lorelei, quienes estaban bebiendo té con la máxima postura y disciplina. Waver, por otro lado, tenía una expresión tranquila y controlada en su rostro, aunque no tanto como el demonio y la reina. Este es realmente un té bastante bueno, comentó amablemente el rey de las ratas mientras se servía otra taza. Mi señora Bartholomew, y, si no es mucha molestia hacerlo, ¿puedo inspeccionar de cerca la réplica de la masa de Emilia-san? No tienes que preocuparte de que la use contra nadie ni contra nada aquí. El maestro me creó con el propósito de ser un sustituto de la sociedad humana moderna ya que su forma es como la viste. No soy exactamente un individuo capaz de combatir. La habitación estuvo en silencio por varios momentos antes de que la reina dejara su taza de té y le pasara al demonio la réplica del artefacto.
Ten cuidado, demonio. Si haces un gesto desagradable con él, te derribaré. El sacerdote demonio sonrió agradablemente mientras tomaba la proyección de la mujer. Ni se me ocurriría. No duraría ni un segundo contra alguien de tu calibre. Perdóname por preguntar, pero nunca antes había oído hablar de un demonio que fuera tan educado y agradable con otros humanos. Rin habló. Considerando lo que eres y quién es tu maestro, hubiera esperado algo un poco más, reservado al menos. El rey de las ratas sonrió. No eres la primera en decir eso, jovencita. Mi propio maestro también estaba bastante intrigado cuando se dio cuenta por primera vez de que le tengo bastante cariño a la raza humana a pesar de que él no me creó como tal. Levantó la masa hacia la luz de la habitación para verla mejor. Cuando me preguntó al respecto, simplemente respondí que trabajo constantemente por el bien de todas las ratas, de mi amo, y de los humanos, siempre y cuando estos últimos sigan haciendo pizza, por supuesto. Todos en la sala, excepto la reina, parpadearon como un búho ante la cortés, pero claramente inesperada declaración del demonio. Oh. Entonces, ¿de qué querías hablarme? Preguntó Shirou con curiosidad y nerviosismo mientras él y Waver se sentaban cada uno en una silla en una de las habitaciones de invitados de la casa. Meren reflexionó, para todos los efectos actuando y luciendo como si realmente fuera un niño de 14 años. Tengo varias preguntas, pero en cierto modo la más importante sería por dónde empezar. Normalmente no soy yo quien haría esto, pero por lo que he visto que haces, realmente no habría nadie más que pudiera hacerlo adecuadamente. El trabajo sin causar alboroto, suspiró derrotado. Oh, bueno. Supongo que hay una primera vez para todo. Miró a Shirou directamente a los ojos. Shirou Emiya. Estoy aquí para ofrecerte el puesto número 10 de los ancestros apóstoles muertos, ya que eres el sucesor más adecuado del 10º anterior, Louvre. El mundo de Shirou se congeló. Su respiración se había detenido. Su corazón estaba quieto y sus ojos no podían apartarse del vampiro frente a él. Afortunadamente, Lady Bartomeu tiene la impresión de que la hija de Louvre te puso bajo algún tipo de maldición de sangre que puede explicar lo que el propio Louvre dijo durante tu pelea. De lo contrario, dudo que estuvieras vivo ahora mismo, Meren continuó mientras ponía un pesado expresión, claramente hablando más para sí mismo que para Shirou en este punto. Sería más exacto decir que tu potencial es potencialmente incluso mayor que el del Louvre. No estaba seguro antes, pero cuando sacaste esa masa antes, me di cuenta de que de hecho tienes una canica de realidad. Incluso si no es completamente manifestado dentro de ti, es un misterio en sí mismo que hayas logrado desarrollarlo tanto a una edad tan joven. Normalmente, tomaría siglos incluso para que un apóstol poderoso pudiera llegar a tu punto, pero ni siquiera lo eres. En tus últimos años de adolescencia. Además, está el hecho de que estás tan familiarizado con su funcionamiento que lo has estado desarrollando mucho antes de obtener sangre de apóstol. No es de extrañar que el Louvre estuviera tan inmensamente enojado por tu mera existencia cuando luchó. Eres joven incluso para los estándares humanos, pero ya tienes lo que a él le tomará varios siglos más obtener. No es que estés completamente calificado para el puesto en este momento, pero aún así. Espera. Shirou finalmente logró recuperar su voz. ¿Tú quieres que yo sea un apóstol ancestor? Meren se encogió de hombros. Es menos una cuestión de deseo y más de simple calificación. Cuando Altrouge Brunstead, otro ancestro, predice que uno de nuestra especie morirá en un futuro cercano, se les informa para que puedan preparar a su sucesor con la información y el equipo adecuados. Para que los daños causados a su trabajo y territorio se mantengan al mínimo. Si bien puede haber sido por accidente, no solo has heredado la sangre del hombre a través de su hija, sino también una buena parte de su legado en forma de sangre. Los códigos que recopiló y que puedes replicar puede que te parezca una broma de mal gusto, y sin duda a muchos otros de mi especie que desearían el puesto, pero para bien o para mal, de hecho eres el más adecuado para sucederlo. A partir de este momento. ¿Pero cómo? Shirou trató de entender el nuevo giro de la situación. Tenía que estar dormido. Esa fue la única explicación para racionalizar lo extrañas que habían sido las cosas desde que despertó.
Simplemente no había otra explicación razonable para la presencia de la reina de la torre del reloj en su sala de estar y el ancestro apóstol muerto ofreciendo una posición de igual poder justo frente a él. Soy humano. No me han convertido y no bebo sangre. ¿No es el requisito para ser un apóstol muerto al menos beber sangre como un hábito? Ni siquiera estoy muerto. Normalmente sí. Merem asintió mientras inspeccionaba al niño con atención. Fue solo entonces que Shirou notó que, a diferencia de la mayoría de los vampiros que había encontrado o de los que había oído hablar, los ojos de Merem eran de un color azul oscuro a diferencia del rojo sangre estándar. Sin embargo, si lo que he recopilado es correcto, usted logró ingresar una cantidad inferior a la estándar de sangre en su sistema cuando el que lo infectó murió y luego recibió tratamiento rápidamente. Lo que sea que esté usando ha hecho un trabajo bastante bueno. De evitar la conversión de tu cuerpo en uno de mi especie, sin embargo, supongo que cuando Louvre agitó la sangre restante dentro de tu sistema, sin darse cuenta, convirtió permanentemente parte de la naturaleza de tu cuerpo para que coincida con las cualidades de las de mi especie. El mayor se encogió de hombros. Creo que sería mejor describirte como una especie de híbrido. Eres sin duda humano, sin embargo, sería mentira decir que no eres al menos en parte uno de mi especie también. Frank, si solo te hubieras transformado parcialmente y hubieras matado al Louvre mediante algún otro método mundano, no estaríamos teniendo esta conversación. Sin embargo, dado que tienes una canica de realidad, estoy convencido de que ya estás lo suficientemente lejos de ser un humano tanto en cuerpo como en cuerpo. Mente romper las reglas. Shirou se desplomó en su asiento y miró al suelo. Todo parecía desmoronarse a su alrededor mientras dejaba que los hechos asimilaran. La guerra. Su hermana. Su promesa a su padre. Su capacidad para manejarlos a todos en el futuro se le estaba cayendo de las manos entre los dedos como arena. ¿Tendré que beber sangre? ¿Tendré impulsos para atacar a mis amigos? No sé. Merem respondió en tono de disculpa. Una vez más, no soy consciente de cuán completa es tu transformación, y tengo poca o ninguna experiencia con este tipo de situación, a pesar de haber vivido más de 1000 años, ya que yo mismo rara vez me he deleitado con un ser humano vivo y aún más raro lo he hecho. En realidad cumplió uno. Podría ser que solo tenga una sed constante que permanecerá en su boca por el resto de su vida. Podría ser que crezca lentamente con el tiempo hasta que la aplaque con una pequeña cantidad de sangre fresca de forma virtual. De cualquier fuente. Yo solo bebo una taza de sangre aproximadamente cada semana y eso en sí mismo está por encima del mínimo para mantener mi cuerpo. Aún así, acceder a sangre en una ciudad sin dañar a nadie es bastante simple para un mago con hechizos hipnotizantes moderadamente estándar. O simplemente podría conectarme a internet. Shirou dijo distraídamente, sabiendo que era bastante fácil comprar prácticamente cualquier cosa en línea en estos días. Internet. ¿Te refieres a ese dispositivo que los humanos normales utilizan hoy en día para enviarse información rápidamente entre sí? Merem inclinó la cabeza hacia un lado. He oído que la tecnología avanza bastante rápido últimamente, pero poder obtener sangre simplemente a través de ella va más allá de lo que había anticipado. Shirou parpadeó ante el vampiro frente a él por un momento antes de resoplar y reírse ligeramente. Olvidé que a la mayoría de las personas involucradas en la taumaturgia no les gusta familiarizarse con la tecnología moderna. Él sonrió. No es muy educado reírse de tus invitados, especialmente de aquellos que intentan ayudarte. Merem hizo un puchero. Lo lamento. Shirou sonrió débilmente. Supongo que estoy muy cansado en este momento y tengo problemas para controlar mis emociones. Merem negó con la cabeza. Por el contrario, lo estás haciendo mucho mejor que la mayoría. La mayoría de los vampiros intentarían regodearse, hacer planes para obtener tierras, poder y prestigio mientras intentan parecer humildes. Es reconfortante conocer a alguien tan directo como tú. Un cambio, incluso si muchos otros de mi especie simplemente lo verían como una debilidad. Tosaka dice lo mismo. Shirou negó con la cabeza antes de dejarla caer. Aprecio tu oferta, Solomon-san, sin embargo, incluso si la aceptara, sigo siendo un mago promedio en todos los campos fuera del combate.
No tengo nada para hacer cumplir mi territorio en caso de que alguien decida venir y atacar a mis amigos, excepto por dijeron mis propios amigos, y no quiero ponerlos en peligro por mi culpa. En este momento, aceptar el puesto es más una maldición que una bendición. Merem asintió lentamente mientras miraba a Shirou con curiosidad. De hecho tienes razón. Como estás ahora, incluso si tu territorio es solo esta ciudad, no podrás defenderla bien, pero, puedes responder algo por mí. Hasta ahora, todos tus comentarios y preguntas sobre tu situación actual giran en torno a proteger a tus amigos y garantizar su seguridad. Ni una sola vez has preguntado sobre algo que usarías como tu propio beneficio inicial. Shirou hizo una pausa antes de reírse para sí mismo y taparse la cara con una de sus manos. Lo siento. Se podría decir que es parte de la razón por la que tengo mecánica de la realidad. Realmente no tengo un sentido de identidad cuando comparo su peso con el bienestar de otra persona. Soy el tipo de persona que instintivamente saldría y arriesgaría su vida por el bien de un completo extraño sin otra razón que el hecho de que es lo correcto, incluso si pudiera hacer que me mataran en el proceso. Merem arqueó una ceja. Ciertamente es interesante saber eso, Emilia-san, sin embargo, no creo que fuera prudente decírselo a alguien como yo. Podría usarlo fácilmente en tu contra, ¿sabes? Shiro negó con la cabeza. No, confío en ti. Hiciste todo lo posible no solo para contarme mi condición, sino que también me estás ayudando a tu manera al explicarme las cosas con paciencia. Es lo menos que puedo hacer a cambio de tu ayuda. Además, no me pareces una mala persona. El vampiro parpadeó varias veces con incredulidad antes de empezar a reír. Kirei tenía razón acerca de ti, Emilia-san. Realmente eres una persona interesante con quien hablar. Los ojos de Shirou se entrecerraron. ¿El cura te habló de mí? Merem asintió. Sí. Estaba muy interesado en ti desde el principio y ahora puedo ver por qué. Supongo que no le tienes cariño. Mi padre era el asesino de magos. Le tenía miedo a ese hombre. Dejémoslo así. El segundo Magus Killer declaró sin rodeos. Muy bien. Respetaré tu petición. Merem cedió sin oponer ningún tipo de resistencia. Si se me permite hacer uno propio, ¿cómo se te ocurrió desarrollar una mecánica de realidad? Por lo que he visto, tienes una idea de cómo sucedió. La única razón por la que pregunto es simplemente porque es raro que un humano pueda tener uno, como bien sabes. Shirou miró al vampiro por un momento antes de inclinarse hacia atrás y cerrar los ojos. Si bien muchos lo regañarían por divulgar información potencialmente importante al vampiro, Shirou simplemente descartaría tales preocupaciones, ya que Merem ya había demostrado en su mente que era digno de confianza hasta cierto punto. Además, a pesar de que el evento definió quién y qué era hoy, en realidad no entraba dentro de la categoría de información confidencial en lo que a él respectaba. Merem ya sabía que Kiritsugu lo adoptó y que estaba fundamentalmente destrozado, que era en realidad lo único que la historia podía probar. Sin dudarlo le contó al anciano sus primeros recuerdos en el incendio de Fuyuki. De ver a todos los muertos y moribundos a su alrededor y no poder hacer nada. Sobre desmoronarse lentamente pieza por dentro para sobrevivir aunque sea un momento más. Sobre ver a Kiritsugu flotando sobre él con una sonrisa y lágrimas en su rostro y deseando poder ser así de feliz, y luego recordar la ironía de que fue Kiritsugu quien inició el fuego en primer lugar, pero sin culparlo en lo más mínimo. Cuando Shirou abrió los ojos y miró a Merem nuevamente, notó que el vampiro lo estaba mirando con lo que solo podía ser incredulidad. Solomon-san, ¿pasa algo? Fascinante, susurró el mayor mientras miraba a Shirou como si lo estuviera viendo por primera vez. Pensar que nuestros comienzos compartirían tantas similitudes, notables. ¿Similitudes? El farsante parpadeó confundido. Digamos simplemente, que el evento que te hizo ser hoy tiene un número anormalmente grande de paralelos con el evento que me llevó a convertirme en vampiro. Merem respondió vacilante. No estaría tan lejos de afirmar que tu idolatría por tu padre es equivalente a la mía por Crimson Moon Brunstud. Los ojos de Shirou se abrieron como platos. Luna tipo T. ¿Te convirtió el último de la luna?
No había un solo mago que pudiera llamarse a sí mismo uno que no conociera los peligros que representaban los tipos, los seres más fuertes pertenecientes a los cuerpos celestes del sistema solar. Hasta ahora solo se identificaron dos, tipo Luna y tipo Mercurio, quienes ocupaban lugares entre los 27 ancestros apóstoles muertos, pero aún así la regla general con respecto a ellos era que si los ves, huye tan rápido como puedas. Muy bien, puedo hacerlo y rezar para que no te hayan notado. El propio Taimon merecía un interés especial aquí simplemente porque era un hecho conocido que él era el primer vampiro. Es cierto que supuestamente fue asesinado por Caleidoscope hace siglos, sin embargo, también se sabía que existía la posibilidad de que pudiera resucitar en el futuro mediante algún método secreto que también se menciona en todos los demás libros de texto. Merem asintió felizmente ante los recuerdos del ser que lo mató y lo salvó el mismo día. Lo mismo. Dadas las similitudes, tendré que leer sobre el pasado de tu padre cuando regrese a la iglesia. Sin duda, el hombre que te inspiró hasta tal punto debe haber sido un ser humano magníficamente maravilloso e interesante detrás de las historias que cuenta la gente. Lo conozco. Se giró y miró el reloj montado en la pared de la habitación e hizo una mueca. Ah, parece que hemos estado aquí por bastante tiempo, Emilia-san. Me temo que si nos demoramos más, entonces no podré negociar adecuadamente con Lady Bartomejoy. Se volvió hacia Shirou disculpándose. Estoy seguro de saber la respuesta a esta pregunta, sin embargo, la volveré a preguntar. ¿Asumirás el manto del 10º? Shirou sonrió con tristeza y sacudió la cabeza. No. Tal como están las cosas, no tengo nada que ganar y mucho que perder por ponerme un sombrero así. Lo siento. Merem sonrió. Eso está muy bien. Simplemente no se sorprenda si una rata viene cada pocos meses con una oferta similar. Hay múltiples vacantes en los 27 que han estado allí durante siglos, y creo que con el tiempo harías una maravillosa adición a nuestro pequeño club. No tenemos prisa. Lo más probable es que si lo aceptas cuando tengas 50 años, te lo permitiremos sin ningún problema. Hablaré contigo de nuevo pronto. En todo caso, considérame tu aliado en la oscuridad. Shirou le devolvió la sonrisa. Entonces intentaré ser más complaciente cuando llegues. Merem condujo al joven fuera de la habitación. No, por supuesto, no te esfuerces por mí. Ya tengo suficiente de eso en la iglesia y cuando visito a otros vampiros. Tu honestidad es un soplo de aire fresco, especialmente de una persona tan verdaderamente agradable como tú. Oh. Varias horas más tarde, las cosas finalmente parecían haber llegado a su fin en la casa de Emilia. Merem había logrado regatear a Lorelei por la masa a cambio de firmar un case para no usarla, además de darle información que Shirou, Rin, Basset y Anwaber sabiamente fingieron no saber nada. Shirou se ofreció a preparar la cena para todos, pero todos afirmaron que no tenían hambre porque ya habían comido o no necesitaban alimentarse con tanta frecuencia como la gente normal. Entonces, justo antes de que terminara de prepararse una comida sencilla, sus invitados comenzaron a irse uno por uno. Merem se fue primero y afirmó que si no lo hacía, haría que todos se sintieran nerviosos por ser lo que era sin una potencia humana que posiblemente lo mantuviera bajo control, a lo que Rin y Basset estuvieron de acuerdo. Poco después, Lorelei y Waver también se marcharon para gestionar los informes sobre lo sucedido y avisar a la torre del reloj de la muerte del Louvre. Rin había intentado convencer sutilmente a la poderosa mujer para que considerara patrocinar su entrada, pero sus intentos aparentemente cayeron en oídos sordos hasta que Waver le susurró que había difundido su nombre entre varios de los señores superiores de la asociación como premio de consolación. Shirou podía decir fácilmente que no era lo que buscaba, pero considerando todo, tampoco era un maltrato. Finalmente, Basset exhaló con cansancio mientras se sentaba en el sofá y se recostaba. Pensé que nunca se irían. Se rió amargamente de los acontecimientos de los que acababa de ser testigo. Todavía no puedo creerlo. Lady Bartomejoy está aquí bebiendo té frente al único apóstol ancestro que trabaja para la iglesia. Incluso si estuviera seguro de que no me crucificarían por contarles esto a los chicos en casa, ellos no me creerían en primer lugar. Realmente no me importaba que estuvieran aquí.
Shirou se encogió de hombros mientras terminaba de limpiar los platos. La tarea realmente había calmado sus nervios y su mente tras los acontecimientos de la noche. Por supuesto que no estabas estresado. Rin refunfuñó, todavía extremadamente irritada porque Shirou fue patrocinado por uno de sus ídolos para la asociación y no por ella. Realmente no te importa obtener una educación superior en la asociación, ni tienes que preocuparte por la financiación de tus estudios, o tienes que comprar tus propias joyas para tu investigación. Shirou levantó una ceja. Sabes, si todo lo que necesitas son diamantes estándar y cristales básicos, todo lo que tienes que hacer es conseguirme los materiales base necesarios para ellos y puedo hacerlos con mi refuerzo. No es exactamente algo tan difícil para mí. Ya sabes, aprendí a convertir grafito en diamantes hace años como parte de un experimento de reestructuración molecular. Después de aprender los conceptos básicos, hacer cristales un poco más complicados no debería ser un gran problema. Rin hizo una pausa por un momento antes de mirar a Shirou con recelo. ¿Puedes hacer zafiros, topacios, rubíes y otros así? El farsante se encogió de hombros. Claro. Su estructura básica es bastante simple de configurar, ya que los cristales son básicamente un patrón eterno hasta que te quedas sin materiales. Además, si necesitas espíritus unidos a ellos, todo lo que tendríamos que hacer es conseguir algunos y luego cortarlos con la joya con mailla. Entonces todo lo que tendrías que hacer es hacer que la unión sea más natural y La explicación del chico fue interrumpida cuando Rin lo agarró por el frente de su camisa y lo miró fijamente a los ojos. Emilia-kun. La chica genio gruñó mientras lo tenía a su merced. Estoy muy en conflicto en este momento. Una parte de mí quiere asesinarte donde estás, y la otra parte no quiere nada más que inclinarse ante ti y agradecer a la raíz que eres mío para hacer lo que quiera. No me gusta estar en conflicto así que no haré ninguna de las dos cosas. Ella dirigió su mirada al chico. Si tienes otros métodos posibles para ayudar con mi magia o mi situación financiera, ahora sería el mejor momento para hacérmelo saber. Si decides contenerte y decírmelo más tarde, no puedo garantizar tu salud. No es mi vida. Shirou chilló débilmente. Por supuesto, lo necesito intacto para tener más gemas para mi investigación. La Tosaka sonrió dulcemente, asegurando las malas intenciones que salían de ella. No creo saber nada más que pueda ayudar con tu magia de joyas en este momento, pero eso puede deberse a que estás amenazando mi vida otra vez. La Emilia gimió temerosamente mientras lo miraba con una mirada con la que él estaba demasiado familiarizado de lo que le gustaría. Fue la mirada que precedió a muchos experimentos lo que lo hizo realmente feliz de tener a Balón dentro de su cuerpo y aún más feliz de haber logrado aprender cómo acelerar la capacidad de curación que le brindaba incluso por un pequeño margen. Rin no dejó de sonreír mientras soltaba a su amigo y le daba unas suaves palmaditas en la cabeza. Te perdonaré esta vez siempre que me proporciones algunas muestras de tu trabajo, pero no dudes en informarme sobre posibles beneficios para mi futura investigación, Emilia-kun. Sí, señora. Shirou se estremeció. Y espero que me hagas algunas muestras para el final de la semana. Debería poder preparar algunos espíritus para unirlos y probarlos en el proceso. Si son de buena calidad y los experimentos de unión fallan, lo haré. Al menos seguro de que puedo encontrar un vendedor con el que pueda intercambiarlas para obtener algunas gemas más adecuadas para mi investigación. Su rostro momentáneamente se volvió oscuro, intrigante y malicioso. Y hacer una pequeña fortuna además, murmuró lo último en voz baja, pero no lo suficientemente suave como para que las otras dos personas en la habitación no lo escucharan. ¿Cuál fue esa última parte?, preguntó Shirou con cautela. No quiero que me arresten, Tosaka. Oh, nada de lo que tengas que preocuparte. Rin sonrió feliz, sin engañar a nadie ni por un segundo. Oye, ¿puedo quedarme con algunas de las ganancias también? La paga por ser un ejecutor no es tan buena como parece. Los trajes son caros, ¿sabes? Basset preguntó con curiosidad y esperanza desde el sofá. Antes de que Rin tuviera la oportunidad de responderle al ejecutor, sonó el teléfono para interrumpir sus actividades. ¿Eh? La Tosaka parpadeó mientras miraba el reloj. Eran poco más de las 10. ¿Quién llamaría a esta hora? Hola. Esta es la residencia Milla.
Shirou respondió a la llamada como si no hubiera nada extraño en el momento en que se realizó. «Senpai». Una voz familiar preguntó desde el otro lado. «¿Eres tú? ¿Estás bien?» «Sakura». Shirou parpadeó sorprendido. Con todo lo que le habían echado literalmente en cara los últimos días, y mucho menos las horas, se había olvidado por completo de su tímido amigo. «Ese sí, soy yo. Estoy bien y todo». Hizo una mueca al recordar que había estado completamente inconsciente durante un día y por eso la noticia de cómo el parque había sido completamente destruido debió haberse extendido por todos lados. «Apuesto a que tienes muchas preguntas sobre lo que pasó recientemente». «Sí. Está en todas las noticias que varios sumideros enormes que no se detectaron en el parque colapsaron hace unas noches, pero el abuelo dijo que en realidad hubo una gran pelea allí». «¿Qué pasó?» «Ah, bueno, digamos que ya no tendremos más problemas importantes con los apóstoles». Shirou rió nerviosamente. No era que no quisiera contarle lo que realmente sucedió, sino que no vio la necesidad de contarle toda la historia y preocuparla muchísimo. «Sin embargo, es posible que necesitemos tu ayuda para limpiar a los no muertos que quedan en la ciudad. Sin sus amos vivos, podrían entrar en un frenesí y matar a más personas para alimentarse». «Me siento aliviado». La niña exhaló felizmente. «Hablaré con Tosaka-senpai sobre cuidar a los no muertos en unos días». «¿Y tú? ¿No hubo problemas? No estás herido, ¿verdad?» «Estoy un poco maltratado, pero por lo demás estoy bien. Tosaka y Basedne también son buenos». En cuanto a Sirius Hiji, dudó. «Bueno, mejorará, pero prefiero no hablar de su situación ahora. Es un poco complicado». «Veo», reflexionó Sakura, aunque no parecía preocupada por alguna extraña razón. Sin embargo, el tono de su voz rápidamente se volvió nervioso, como si de repente estuviera prestando atención a algo aterrador cerca. «Senpai, lo siento, pero la verdadera razón por la que llamé es porque el abuelo quería hablar contigo sobre algo que dice que es importante. ¿Podrías venir a mi casa por la noche dentro del próximo día?» El rostro de Shirou se endureció ante la mención de Souken, e instintivamente agarró el teléfono con fuerza al captar la atención de Rin y Basset que le estaban prestando atención. Su padre no había escatimado en gastos para informar a su hijo de lo que el cruel usuario de gusanos le había hecho a su nieta adoptiva y de lo que era capaz, aunque parecía haber omitido quién era originalmente la familia de la niña. El despreciable monstruo tenía que ser asesinado para que fuera posible cualquier tipo de cierre en Fuyuki y su vida, pero desafortunadamente ahora no era el momento de hacerlo, ya que le dolía admitirlo. Sin embargo, lo más preocupante fue que el hombre quería hablar con él tan pronto. La guerra no terminaría hasta dentro de 2 años, entonces, ¿por qué se acercaría al chico ya? El viejo bastardo había observado su lucha contra el Louvre y había determinado que era una pieza valiosa para usar, o había sucedido algo más que hizo que el hombre lo llamara. Espera, lo hubo. Shinji había sido asesinado. Ese tipo molesto a quien consideraba un amigo, incluso si era malo, había sido solo otra herramienta para que Souken manipulara, y lo había hecho violando constantemente a su hermana adoptiva para mantenerla a raya. Si el hijo del Louvre no hubiera matado al bastardo, Shirou podría haber tenido que tomar medidas extremas si no podía convencerlo de que no hiciera más eso, o para que no hubiera sido capaz de tener relaciones sexuales en el mismo momento. El menos. Si quisiera, Shirou fácilmente podría encontrarse con el monstruo en circunstancias inocentes y empujar a Mailla contra su pecho, uniendo su alma al cuerpo falso y luego matarlo para acabar con el hombre, pero eso fácilmente podría conducir a más problemas en el futuro. Línea. Según la carta de su padre, el alma de Souken estaba podrida, por lo que incluso atarlo a un cuerpo moribundo no podría evitar que se separara sin daño absoluto, moviéndose hacia el gusano en el cuerpo de Sakura, y después de eso solo empeoraría. Kiritsugu era inútil contra tantos familiares menores, y tampoco lo era nada más en su arsenal actual en caso de que Souken intentara matarlo con los miles de insectos bajo su influencia.
lo que le dejó solo un pequeño puñado de formas en las que confiar, y todas ellas le exigieron esperar hasta que la guerra comenzara, para su total disgusto. Pero desafortunadamente, en este momento matar al usuario del gusano no era el tema principal en cuestión y Shirou no tenía idea de lo que el anciano quería con él. «Senpai». La voz de Sakura preguntó preocupada por teléfono. «¿Estás ahí todavía?» Shirou vaciló, dándose cuenta de que había pasado demasiado tiempo pensando. Sí. Lo siento, Sakura. Accidentalmente dejé que mi mente divagara un poco. Exhaló lentamente. No sería bueno dejar que sus emociones lo distrajeran en este momento. Puede que esté ocupado en los próximos días, estaría bien si viniera ahora. Lanzó una bola curva, aunque fuera pequeña. Souken no haría nada grande ahora si Shirou tampoco lo hiciera. Es demasiado pronto para eso. Aún así, al llegar temprano, Shirou al menos puede hacer que el anciano no esté tan preparado para su conversación. De esta noche, Sakura tartamudeó sorprendida mientras sin duda observaba la reacción de Souken desde cerca. Shirou estaba seguro de haber escuchado al anciano reír, lo cual era similar a la grava áspera moviéndose. El abuelo dice que eso también está bien. Te estaremos esperando pronto. Muchas gracias por dedicarme tiempo. Elimiya agradeció cortésmente a la chica. Senpai, Sakura comenzó a hablar de nuevo cuando Shirou estaba a punto de apagar el teléfono. ¿Sí? ¿Qué pasa, Sakura?, preguntó el adolescente con curiosidad y preocupación. Su pregunta fue recibida con silencio durante varios segundos antes de obtener una respuesta. No importa. Te veré pronto. Elimiya suspiró mientras apagaba el teléfono y se giraba para ver a Rin y Basset mirándolo con recelo. No sé qué estás planeando, pero tienes esa expresión en tu cara otra vez, Emiya-kun. Rin frunció el ceño. ¿Mirar? Shirou parpadeó confundido. Es la mirada que tienes cuando decides meterte en medio de algo desagradable y violento. Basset explicó. Eres un libro abierto cuando se trata de leer tus emociones a través de tus expresiones faciales. ¿Qué negocios tienes con los Matol y por qué desconfías de ellos?, ordenó Rin. Shirou miró a ambas mujeres con nerviosismo antes de levantar las manos en señal de derrota. Realmente no puedo hablar de eso, pero tiene algo que ver con las cartas que me dejó papá. Eso es realmente todo lo que puedo decirte ahora. Por favor, no me obligues a decir más. El Tosaka frunció el ceño. Me inclino a hacerlo si Souken está involucrado. Si lo conviertes en un enemigo por cualquier razón estúpida que le des, estoy obligado a unirme a él ya que nuestras familias son aliadas. No reaccionaste simplemente a la mención de Souken, casi explotas. La única vez que te vi llegar tan lejos fue cuando descubrimos que Shinji fue asesinado. No quiero correr el riesgo de elegir entre el orgullo familiar y tú. Shirou sonrió nerviosamente. No te preocupes, Tosaka. No estoy en condiciones de comenzar ninguna pelea en este momento. Souken solo quiere hablar conmigo sobre algo, eso es todo. Eso es lo que me preocupa. Rin respondió. Ese viejo bastardo está casi a la par del falso sacerdote cuando se trata de sentirse enfurecido o amenazado. El farsante se rió levemente mientras caminaba hacia la puerta. Teniendo en cuenta que acabo de recibir al jefe de la familia Bartomeu y a un ancestro apóstol muerto en mi casa al mismo tiempo durante las últimas 4 horas, estoy bastante seguro de que puedo mantener la calma por un tiempo más. Sin embargo, gracias por la preocupación. Shirou. Rin intentó detener a su amiga, pero ya era demasiado tarde cuando la puerta se cerró detrás de él. Él está tramando algo, ella gruñó. Oye Rin, ¿este tipo Souken realmente te preocupa tanto que Shirou pueda estar en peligro? Basset levantó la cabeza del sofá preocupada. La adolescente de cabello oscuro se mordió el labio con frustración. Sí y no. Es lo suficientemente fuerte como para matar a Shirou si el idiota no le presta atención, pero tampoco es del tipo que lanza el primer golpe. No sé qué está haciendo, pero cada vez que hace el esfuerzo a acercarse a alguien, le suceden cosas malas. Supongo que estás hablando por experiencia. Basset frunció el ceño mientras miraba a la chica con escepticismo. El silencio de Rin lo decía todo. Oh, Emiya-kun. Qué amable de tu parte llegar tan pronto.
Souken sonrió mientras le abría la puerta a Shirou. Tienes que disculpar a mi nieta. Últimamente está un poco cansada de hacer recados y me temo que la conmoción por la muerte de Shinji aún persiste. Shirou dudaba mucho que lo que Souken dijo fuera la verdad en lo más mínimo, pero no dio ninguna indicación mientras entraba por la puerta principal. Sé lo que quieres decir. También estoy un poco entumecido todavía. Cuando apareció así, sacudió la cabeza. Al menos al final fue vengado. Sí, lo escuché. No hay duda de que el evento en el parque fue realmente tu confrontación final con las abominaciones. El portador del gusano asintió con aprobación. Tienes mi agradecimiento por eso, aunque estoy algo sorprendido por el daño causado allí cuando inspeccioné las consecuencias. ¿Qué tipo de hechizos estaba usando el demonio restante para causar tal efecto? La ceja del farsante se arqueó, sabiendo que el anciano estaba andando por las ramas. Fue el padre del vampiro que convirtió a Shinji el que hizo eso. Tenía una especie de masa de código místico que causó la mayor parte de ese daño en la pelea, aunque no sé dónde se ubicaron sus orígenes. ¿Un código? Qué raro, aunque supongo que ya no importa. La criatura está muerta y tú estás de una sola pieza. No lo parece. Shirou refunfunó, haciendo que Souken se riera secamente. No, supongo que no lo harías después de luchar contra un oponente así, pero claro, también habla maravillas de tu capacidad para derrotarlo en primer lugar. Recibí algo de ayuda de Rin y algunos amigos que tenían problemas con él. Shirou restó importancia al cumplido. Le parecía mal aceptar elogios de este tipo en un nivel fundamental. Me las arreglé para soportar mi peso y asestar el golpe final. Sin embargo, darle un golpe final a un apóstol poderoso es en sí mismo una hazaña, con sus habilidades de regeneración únicas y todo lo que son capaces de hacer. Souken sonrió mientras miraba a Shirou. Tengo mucha curiosidad por saber cómo lograste evitar eso. ¿Es esto de lo que me invitaste a hablar? Preguntó el fakir con un tono ligeramente irritado, llano de humor para el anciano. Preferiría no recordar esa pelea por un tiempo o contarle a la gente que desconfío cómo funcionan mis misterios. El anciano simplemente se rió de nuevo con esa voz áspera que hizo que los pelos de la nuca del adolescente se erizaran. Mis disculpas. Estás en tu derecho de hacer esa solicitud y es muy grosero de mi parte preguntar sobre tales cosas. Entraron a la sala y ambos se sentaron en sus propios asientos uno frente al otro. No, la razón por la que te llamé aquí es por asuntos más sensibles y personales. Shirou levantó una ceja. ¿Sensible y personal? Si es tan importante, ¿por qué me llamas aquí? Solo me conociste hace un par de semanas como máximo. Tu presencia aquí no se debe a tu relación conmigo, sino a tu relación con mi nieto y mi nieta. El anciano suspiró con aparente cansancio, algo que Shirou no se creyó ni por un segundo. Como probablemente ya habrás determinado, Shinji no nació con ninguna habilidad o circuito mágico, así que cuando Sakura entró en la familia y se determinó que tenía el potencial, se convirtió en la sucesora de la taumaturgia Matou. Desafortunadamente, debido a ciertos problemas relacionados con por la naturaleza de su nacimiento y la forma en que nuestra familia enseña la materia, necesitaba tomarme algunas ciertas libertades en lo que respecta a su formación. Vio al adolescente mirarlo enojado. Tus suposiciones sobre lo que le hice a ella probablemente no estén muy lejos, estás en tu derecho de despreciarme por lo que le he hecho a mi familia, sin embargo, lo hecho está y no podemos cambiar eso. De hecho, Shiro estaba enojado con Souken, sin embargo, una buena parte de su ira reprimida tenía que ver con la forma en que el anciano le contó la historia del pasado de Sakura. Le repugnaba admitirlo, pero el hombre le había dicho la verdad. Si no hubiera sido informado de lo que el anciano le estaba haciendo a su querido amigo, probablemente también se habría creído la triste historia de Souken. Ve al grano. ¿Qué le pasa a Sakura y por qué me necesitas? El más joven de los dos declaró sin rodeos, no queriendo soportar más verdades retorcidas en este punto. El anciano que parecía cansado suspiró de mala gana. Debido al método utilizado para ajustar a Sakura, sin darnos cuenta alteramos sus nervios de tal manera que en ocasiones sufría de, bueno, la mejor manera de decirlo es excitación extrema, pero de una variedad peligrosa.
Dejar a Sakura insatisfecha durante largos periodos de tiempo le causaría una tensión mental extrema y dañaría sus circuitos y sus nervios. Muy lentamente, el rostro de Shirou palideció mientras reconstruía lo que Souken le estaba diciendo con lo que ya sabía. Estás bromeando, ¿verdad? Me estás diciendo que debido a un error hiciste que el cuerpo de Sakura ocasionalmente anhelara sexo, hasta un punto que en realidad dañaría su cuerpo si no lo estuviera. ¿Satisfecho? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Dijo Souken con frialdad, a su manera evitando que Shirou dijera si lo hacía para ocultar su propio disgusto o para mostrar cuánto realmente no le importaba. El viejo realmente era un buen actor. Teniendo en mente los mejores intereses de Sakura, después de cierto punto le pedí a Shinji que asumiera la tarea de frenar este riesgo. Lo que significa que obligaste a Shinji a violarla. Shirou dijo lo obvio con un tono un poco asesino. Al principio sí, sin embargo, a medida que pasó el tiempo, pareció disfrutar el acto hasta el punto de que ya no necesitaba decirle que lo hiciera. Independientemente, en ese momento era eso o que ella se autodestruyera. Elegí lo menor. De dos males dadas a las circunstancias. El mago respondió sin ningún remordimiento. Sin embargo, ahora incluso tú deberías ver nuestro problema actual. Shinji está muerto y como tal necesitamos a alguien que ocupe su lugar o de lo contrario mi nieta poco a poco perderá la cabeza y sus circuitos la destruirán de adentro hacia afuera. Shirou parpadeó confundido antes de que las palabras de Souken se hundieran en su grueso cráneo. ¿Quieres que? Comenzó a resumir la petición del anciano antes de que su cerebro se apagara por tercera vez desde que se despertó esa noche. Oh, no. No. Tener relaciones sexuales con bastante frecuencia para salvarle la vida. Sí. El manipulador de gusanos afirmó como si estuviera hablando de otra teoría mundana. Si tienes problemas para admitir que esto está sucediendo, te sugiero que lo reformules para que ella necesite rituales tántricos frecuentes para mantener la estabilidad de su od. Él levantó una ceja. Aunque no estoy seguro de por qué dudarías. Por lo que tengo entendido, mi nieta es bastante atractiva para los estándares de la juventud de hoy, o simplemente eres uno de esos tipos que tienen otras preferencias. ¿Podrías dejar de hablar por un momento? Shirou preguntó con tanta cortesía como pudo reunir. Estoy tratando de encontrarle sentido a esto. He tenido un día muy estresante y no estás mejorando mucho las cosas. Pido disculpas, pero ahora ves el problema que nos ocupa. Dijo el anciano. ¿Por qué no puedo? Comenzó Shirou antes de tomarse un segundo para acostumbrarse al tema de conversación. No tenía ninguna duda de que iba a tener un horrible sabor de boca cuando se cerrara esta farsa de acuerdo. ¿Por qué Sakura no puede simplemente complacerse a sí misma? Sus circuitos se vuelven inestables y su voz disminuye cuando sufre largos periodos de inactividad. La masturbación soluciona un problema, sin embargo, he descubierto que cuando su OD alcanza niveles mínimos, sus nervios tienden a volver a actuar con bastante rapidez. Souken respondió. Ella necesita la liberación y el suministro extra de energía para estabilizarse. La razón por la que te llamé es porque no solo eres la única persona en la que Sakura parece confiar cómodamente con esto, sino que también eres el único mago masculino de rango razonable. Edad en esta ciudad, y como tal, puedo hacer el mejor trabajo que cualquiera que se me ocurra. Si te niegas, me temo que tendré que tomar acciones más radicales para preservar la vida de Sakura. Shirou se mordió el labio con frustración mientras intentaba pensar en más preguntas que hacer y obtener más información de la situación. Estaba tan estresado en este punto que logró sacarse sangre sin siquiera darse cuenta. ¿Con qué frecuencia tendré que estabilizarla? A menudo salgo del país durante los descansos principales durante semanas seguidas. Es posible que tenga que ausentarme aún más debido a los acontecimientos recientes y les aseguro que no son negociables. Si pruebo suerte, probablemente nunca volverás a saber de mí. El rostro del anciano frunció el ceño. Eso de hecho es un problema.
Suponiendo que tu diámetro interno sea lo suficientemente grande, puedo estimar que Sakura debería poder durar como máximo unas 4 semanas, sin causar ningún problema grave por lo que he visto con Shinji. Quizás 5 si puede prolongarlo con sus propias actividades. No puedo creer que esté teniendo esta conversación, el pelirrojo gruñó con su cara aún más roja entre sus manos. Crecer, dijo Shouken sin rodeos, sin tener tiempo para escrúpulos infantiles. Este también es un camino que muchos magos deben recorrer eventualmente. Mientras caminamos junto a la muerte, debemos ir de la mano con muchos otros temas oscuros y desagradables, como si fuera un compañero constante. El sexo no es diferente. De hecho, me sorprende que no estés algo eufórico porque te ofrezcan tener a mi nieta como tu compañera. ¿No te atrae? Shiro negó con la cabeza. No se trata de que ella me atraiga. Sakura es una persona muy hermosa y amable, pero ahora mismo estoy más preocupado por su bienestar que por mi propia libido. Y esa es otra razón por la que elegí acudir a ti primero. Shouken asintió. Parece que realmente te preocupas mucho por mis 2 legados, aunque probablemente nunca entenderé por qué Shinji. Puedo confiar en ti para que cuides de Sakura, de ella misma y de cualquier otra posible amenaza. ¿Otras posibles amenazas? ¿Podría estar hablando de la guerra? Los ojos del adolescente se entrecerraron. ¿Por qué no puedes simplemente revertir, deshacer o detener lo que le hiciste a Sakura, o al menos tratar de encontrar a alguien que pueda hacerlo? Shouken entrecerró los ojos hacia Shiro. Incluso si pudiera hacer tal cosa, no lo haré. Sakura es la única persona capaz de transmitir la magia de Matou y, como tal, necesita poder realizarla. Mientras pueda vivir y continuar mi legado, no tengo ningún problema con nuestra situación actual. Independientemente de que su cambio se haya realizado hace tanto tiempo que ya no se puede hacer nada, sus nervios seguirán actuando de vez en cuando. Su energía interna ocasionalmente disminuye y, como tal, necesita que alguien la haga. Sé su compañero para sobrevivir. No hay nada que pueda evitar. El hombre arrugado hizo una pausa. Bueno, hay una manera. Y aquí viene la verdadera razón por la que me quiere aquí. Debería haberlo visto venir. Shiro gruñó mentalmente. Seguir. ¿Qué sabes sobre la guerra del Grial? Oh. Shiro apretó los dientes con tanta fuerza que estaba bastante seguro de que uno de ellos se quebró mientras caminaba de regreso a casa. De todas las bombas que le habían lanzado desde que despertó, esta fue, con diferencia, la que más le afectó. No le importaba que lo obligaran a unirse a la asociación, ya que sabía que existía la posibilidad de ir allí de todos modos para continuar algunos de sus estudios. Que le ofrecieran un puesto como ancestro apóstol muerto fue un gran shock, pero afortunadamente Merem era una persona comprensible y aceptó su negativa sin muchos problemas. Pero verse obligado a ser parte de la vida de Sakura y hacer esos planes para la guerra, podía soportar muchas cosas, pero aquí era donde realmente se enojaba. Si no hubiera sido consciente de lo verdaderamente cruel y malévolo que podía ser Shouken, podría haber caído en manos del viejo bastardo sin saberlo y terminar destruyendo el mundo. Afortunadamente, había logrado ajustar el trato inicial para tener una mejor ventaja de las cosas a largo plazo, si tenía suficiente energía para mantener las cosas funcionando durante tanto tiempo al menos. Todo estaba cambiando tan repentinamente. Incluso si tuvo tiempo de memorizar en su cuaderno todos los posibles planes y enfoques para la próxima guerra que su padre había hecho, el hecho es que más de la mitad de ellos se habían vuelto completamente imposibles en menos de medio día, más de 2 años antes de que se suponía que ocurriera la guerra. Maldita sea, gruñó mientras sus manos se apretaban tanto que comenzó a sangrar sin siquiera saberlo. Sin siquiera prestar atención, inundó su cuerpo con prana y golpeó una farola que estaba justo a su lado tan fuerte como pudo. Su miembro forzado se hundió en el metal sin mucho problema y causó una enorme abolladura en la forma de su puño. Afortunadamente, no tocó ni rompió ninguno de los cables del interior y se electrocutó, y el agujero que hizo no sería suficiente para derribar el poste, sin embargo, logró romperse algunos huesos en el proceso. Maldita sea. Gritó frustrado, aún sin notar el dolor en su brazo. Si sigues así, es posible que tenga que derrotarte, Shiro.
Una voz dijo con calma desde las sombras cercanas, distrayendo al adolescente de su enojo mientras se giraba hacia la fuente para ver a Basset mirándolo. No sé qué te ha molestado, pero estoy bastante seguro de que te he entrenado para controlarte mejor que esto. Shirou chasqueó los dientes con irritación y miró hacia otro lado avergonzado y frustrado. Realmente no estaba de humor para que lo sermonearan en este momento, y que le hicieran preguntas sobre lo sucedido solo empeoraría su humor. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con tanta estabilidad como pudo reunir en ese momento. Rin estaba preocupada de que fuera sola a casa de los Matou, y ahora puedo ver que tenía razón al estar así. Basset se cruzó de brazos y miró a su alumno con mirada preocupada. No te preguntaré qué pasó o de qué hablaste allí si no quieres, pero te pediré que te calmes. No se hará nada si empiezas a enfurecerte así. El adolescente miró a su mayor con recelo antes de suspirar profundamente y dejar que sus brazos se relajaran a los costados. Su rostro pasó de uno de ira a uno de extremadamente cansado y deprimido. Tienes razón, Nesan. Lo siento. La mayor sacudió la cabeza y caminó hacia el niño como lo haría una hermana con su hermano menor. Vamos. Regresemos a tu casa. Debes estar exhausto ya que aún no te has recuperado por completo y todas estas cosas han sucedido. Le pediré a Rin que te ponga bajo un hechizo para dormir por un tiempo para que puedas recuperarte. Mas cuando te despiertes podrás decidir qué puedes hacer a continuación y si quieres contarnos qué pasó. Ella le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Te guste o no, vas a pasar por momentos muy difíciles por delante en los próximos meses. Sí, murmuró el pelirrojo con cansancio mientras Basset lo llevaba de regreso a su casa. Meses. Independientemente de lo que dijera Basset, los hechos no cambiarían. Esa noche se había hecho un trato con el diablo. Desde la perspectiva de Souken, todo estaba a su favor sin ningún tipo de riesgo. En el de Shirou, que era más realista, era más bien una apuesta salvaje con una gran cantidad de variables que aún estaban por determinar. Sin embargo, lo que estaba en riesgo y el premio eran los mismos. Y así, 2 años antes de que la guerra comenzara oficialmente, más de un año antes de que aparecieran los primeros sellos de comando en los participantes y aún más antes de que dichos participantes fueran elegidos, la quinta guerra del Santo Grial había comenzado extraoficialmente. Gracias de nuevo Maximorp1 por la versión beta. Sí. Las cosas están empezando a cambiar a lo grande en la línea de tiempo y definitivamente conducirán a algunos cambios muy interesantes en la guerra. En cuanto a la trama, no voy a saltar inmediatamente a la guerra, pero pronto veréis por qué. No voy a agregar más arcos importantes antes de la guerra, pero habrá un par de mini arcos que mostrarán cambios importantes en el evento principal. Sentí que me apresuré un poco al final con Souken y todo, pero cuando llegué a eso, realmente quería terminarlo de una vez para que las cosas pudieran seguir adelante. También me tomé algunas libertades con la condición de gusano de Sakura para que las cosas funcionaran mejor. Técnicamente, siempre y cuando no tenga algo que agote sus reservas aparte de gusanos constantemente activos, puede durar un tiempo sin un ritual tántrico, por lo que fui un poco generoso con el tiempo que puede durar sin recarga. Si tienes alguna queja, ve a molestar a alguien más. He decidido que Shirou tendrá un harén, principalmente porque realmente creo que necesita tantas mujeres para mantenerlo fuera de problemas y tomar turnos para que no trabajen demasiado y terminen matándolo por frustración. Normalmente trato de evitar este tipo de ruta, sin embargo, cuanto más me meto en la planificación de esta historia, más difícil es evitarla sin una excusa razonable. ¿Cuántas mujeres va a conseguir y quién está en eso? Bueno, no lo voy a decir, pero ten por seguro que no voy a hacer de este uno de esos amores obvios a primera vista y ahora están de su lado. Historias de mierda. Los odio. Es parte de la razón por la que trato de mantener a Rin en la mentalidad de Tsun. Es más fácil para mí escribir. Considerándolo todo, tengan la seguridad de que estoy planeando hacer un poco de locura extrema con los personajes aquí en un momento u otro. Este arco en realidad simplemente sentó las bases para algunos de los tornillos mentales que vendrán más adelante. Entonces sigo esperando que llegue la temporada 2 de FZ. Sigo planeando cómo revertir completamente la guerra del Grial incluso más de lo que ya había imaginado.
Tengo todas las piezas y eventos configurados, pero no en el orden correcto. Además se vuelve un poco molesto cuando se me ocurren más eventos buenos para usar. Todavía no ha habido ningún fanart de FFD, pero todavía tengo bastante confianza y tengo la esperanza de que eventualmente aparezcan algunas cosas buenas. Además, no olvide que existe una página de tropos de televisión en FFD, así que échale un vistazo y haz las adiciones que quieras. Además, acabo de reavivar mi amor por los rompemandíbulas de gran tamaño. No me importa si parezco un retrasado mental caminando por mi casa con una pelota gigante en la boca, porque simplemente me encantan las cosas cerca de la marca de un K, muchachos. Ve a romper ese tonto con gusto. Entonces creo que eso es todo. Ahora tengo que estudiar para un examen parcial. Revisar. Adora el tronco. Sé una buena persona y alimenta a los roedores de tu vecindario con pizza. Y repasa de nuevo.